Ya la sesión, la semana pasada les platiqué un poquito respecto a lo que tengo ya algunos años trabajando, que tiene que ver con todo lo de contaminación ambiental por plomo. Y el día de hoy les voy a platicar de otra área que también me gusta mucho y que tengo ya bastante tiempo trabajando, que es la parte de disruptores endocrinos. Esto fue parte de mis estudios de doctorado, que terminé también ya hace un par de años. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito respecto a este tema tan interesante y tan actual que cada vez está siendo más presente y cada vez está generando más conciencia en este sentido. Los disruptores endocrinos, que tienen diferentes nombres, o los podemos conocer de diferentes maneras, como interruptores endocrinos. Algunos autores también les gusta llamarlo como sustancias activas endocrinas, agentes hormonales activos, compuestos químicos, disruptores endocrinos, cualquiera que sea el nombre que le gusten poner. En general, estos compuestos son moléculas químicas que tienen la capacidad de interferir con las acciones hormonales del organismo, y esto van a generar justamente efectos adversos no solo en los sujetos, sino también en las generaciones futuras. Estas moléculas van a actuar a diferentes niveles. Vamos a platicar un poquito respecto a los mecanismos de acción general que utilizan estas moléculas, pero principalmente van a tener la función o la acción de mimetizar las hormonas naturales. ¿Qué significa esto? Que que químicamente o estructuralmente se parecen mucho a las hormonas que nosotros generamos de manera natural. En algunos casos van a actuar mimetizando, o sea, imitando la acción, o en algunos otros casos van a tener la función de antagonizar, van a tener efectos contrarios, y de esta manera pues van a generar sus efectos adversos. Este tema, a diferencia, por ejemplo, del plomo y de muchos contaminantes, no es nuevo. También ya tiene bastantes años que se ha estado estudiando, y hay varias definiciones que han ido evolucionando y adaptándose a las nuevas evidencias científicas que se van generando. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, que es esta agencia dependiente en Estados Unidos, denomina a los disruptores endocrinos como agentes exógenos que interfieren con la producción, con la liberación, transporte, metabolismo, unión o eliminación de las hormonas naturales. O sea, la EPA específicamente nos habla de la interferencia que tienen esas moléculas con el sistema endocrino. En contraparte, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud definen a estas moléculas como sustancias exógenas que causan efectos adversos en la salud de un organismo intacto o en su progenie, y en consecuencia cambios en su función endocrina. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea lo enfocan más a evidencias in vitro de que generan daño. Estas definiciones fueron evolucionando con el tiempo. Finalmente, la Endocrine Society definió a estas moléculas de una manera más simple como químicos exógenos, o una mezcla de estos compuestos químicos que van a interferir con cualquier aspecto de la acción hormonal. Y finalmente, la National Academy of Science optó por describir estos compuestos como agentes hormonalmente activos para evitar la acción injustificada la noción de que cualquier interferencia o influencia sobre el agente hormonal es dañino, justamente porque pues, hay ocasiones en donde necesitamos hacer ajustes a nivel hormonal, en donde no necesariamente están relacionados a un efecto adverso. Entonces, la definición más reciente que tenemos es justamente que son esta mezcla de compuestos químicos que interfieren con cualquier aspecto de la acción hormonal. Ya nos dejamos de que se activan, de si inhiben, si se parecen o no se parecen. Ya hablamos únicamente de que son compuestos que interfieren en algún aspecto de la acción hormonal. Las primeras evidencias de los disruptores endocrinos a nivel ya biológico pues datan desde 1962. Está documentado en este libro, que es la primera evidencia que se conoce, la primera evidencia documentada, de este libro de Rachel Carson, llamado Silent Spring. En este estudio, en este documento, se evidencia el daño ambiental que se generó al medio ambiente provocado por el uso desmedido de compuestos químicos como el DDT. El DDT, vamos a platicar un poco de él más adelante. Es un pesticida, es una molécula que se utiliza para controlar las plagas. Se utilizó de manera
descontrolada, indiscriminada, porque era muy efectivo, porque era muy barato, sin tener en consideración todos los efectos adversos que tenía el uso de este compuesto, y además sin tener en cuenta la persistencia que tiene este compuesto. Dura muchísimos años en la tierra, contamina los alimentos que se producen ahí, y pues de esta manera podemos estar expuestos, o estuvimos y todavía estamos expuestos a estos contaminantes ambientales. En este libro se documenta que el uso de pesticidas no solo está matando las plagas, que es su objetivo principal, sino que también está afectando a otras especies, incluidas las aves, lo cual podría resultar en una primavera silenciosa, sin el canto de las aves. Justamente de aquí viene el nombre Silent Spring, o sea, como primavera silenciosa, porque se documentaba el efecto que tenía precisamente sobre las aves. Entonces, este estudio o este libro, que les repito, fue una de las evidencias más importantes en reconocer la contaminación ambiental, especialmente a este nivel, que son de disruptores, contribuyó directamente al movimiento ecologista moderno, lo que llevó a cambios en las políticas de Estados Unidos, como la prohibición del DDT en 1972, y pues que actualmente pues existe un organismo que se encarga de estudiar todo esto y de emitir regulaciones, como es el caso de la EPA. Entonces, como les comentaba, pues las evidencias se encuentran ahí desde los años 60. Sin embargo, estos están presentes en nuestro ambiente desde hace muchísimos años más. Tenemos por acá el dato de Edward Charles Oates en 1938, en donde sintetizó de manera sintética un compuesto que actuaba sobre el organismo al igual que el estrógeno natural. Este compuesto lo conocemos normalmente como DES, que es el dietilestilbestrol. Esta molécula, el DES, se comenzó a utilizar en mujeres embarazadas para producir bebés más grandes y fuertes, para suprimir la producción de leche después del parto, aliviaba los síntomas de la menopausia, se utilizaba como tratamiento del acné, como tratamiento para el cáncer de próstata, para la gonorrea infantil, detenía el crecimiento en personas, en hombres adolescentes que tenían una talla diferente. O sea, se utilizó como fármaco con diferentes usos. Esto me recuerda mucho también el uso de la talidomida. Sin embargo, pues ya pasaron los años conforme se fue utilizando este fármaco y se dieron cuenta de que las mujeres que consumían este producto durante el embarazo o las personas que llegaban a consumir este producto empezaban a tener algunas alteraciones importantes en su organismo, deformidades en el conducto reproductor, algunos tipos de cáncer específicos como es el cáncer vaginal o el cáncer cervical, y pues a nivel gestacional pues se encontró efectos adversos sobre el cerebro, sobre la glándula pituitaria, sobre las glándulas mamarias y el sistema inmunitario. Entonces este es uno de los ejemplos clásicos que se habla en toxicología de disruptores endocrinos y cómo su uso pues llegó a provocar efectos adversos importantes en la población. Una consideración importante que se debe de tener respecto a los disruptores endocrinos es que como van a tener una interferencia directa con las hormonas, van a actuar a dosis muy bajas. Las hormonas, por definición, ejercen sus efectos fisiológicos a concentraciones séricas muy, muy bajas. Estamos hablando en el orden de los picogramos, estamos hablando de una parte en una 10.000.000ª parte, o sea, es una cantidad muy pequeña. A concentraciones muy bajas, las hormonas se unen a sus receptores y tienen sus efectos biológicos. Los disruptores endocrinos van a actuar a esta misma concentración. Esto significa que a dosis muy bajas de disruptores endocrinos a los que podemos estar expuestos, los efectos pueden ser muy notorios o pueden ser muy importantes. Algo importante o una aclaración que es muy relevante que hagamos el día de hoy es que estas moléculas químicas a las que vamos a estar expuestos, que están relacionados con muchos efectos adversos en la salud, presentan diferencias importantes a nivel hormonal y la más importante es que tienen efectos importantes a dosis bajas. Cuando se estudia la toxicidad de una molécula, empezamos con la típica exposición humana, ¿no? Que es una dosis baja. Después viene la dosis de referencia, que es una dosis un poco más alta. Aquí voy a hacer más grande esto. La dosis de referencia. Luego tenemos el NOAEL, que es del inglés de efectos adversos, o más bien dosis a la cual no se observan efectos adversos.
Después tenemos el OAL, que es el efecto, o más bien el nivel más bajo al cual se observan los efectos adversos. Luego tenemos la dosis máxima tolerada y ya tenemos después la dosis letal. Sin embargo, la desventaja o una característica importante que tienen los disruptores endocrinos es que no tienen una respuesta lineal como la que se presenta aquí. Los disruptores endocrinos van a tener una forma distinta en la que van a actuar y justamente yo voy a tener aquí la dosis máxima tolerada, el OAL, que es el nivel más bajo al que se observan efectos, el NOAEL, que es el nivel más bajo al que no se observan efectos, la dosis de referencia, y por debajo de la dosis de referencia yo puedo tener el efecto que presentan los disruptores endocrinos. Entonces, estas moléculas las cuales se encuentran en el ambiente, los vamos a encontrar en productos cotidianos como los plásticos, como los electrodomésticos, van a presentar efectos a dosis que son muy bajas. Entonces, dado a que los cambios biológicos que se presentan en el rango de exposición humana se encuentran justamente a este nivel, no existe un umbral de seguridad en los disruptores endocrinos. Actualmente, a dosis muy pequeñas se pueden encontrar efectos adversos importantes. Ese es por un lado. Por otro lado es que los disruptores endocrinos, estas moléculas, no van a tener una respuesta de tipo lineal, en donde más siempre va a ser peor. Generalmente pensamos, bueno, en México existe este dicho de si poquito es bueno, mucho es mejor. En el caso de los disruptores endocrinos esto no funciona así, debido a que estos compuestos, en el cual incluimos a varios fármacos, algunas vitaminas, algunos nutrientes, tienen un comportamiento que se clasifica farmacológicamente como de tipo no monotónico, es decir, no es una respuesta lineal de tipo dosis-respuesta, sino que pueden tener efectos en forma de U. Entonces, por ejemplo, un caso, una respuesta que se puede llegar a tener, vamos a ver ejemplos más adelante, en donde a dosis bajas, pues la respuesta es baja, ¿no? Pero después a una dosis intermedia, el efecto, la respuesta puede ser alta. Y luego a dosis altas, nuevamente, disminuye la toxicidad o los efectos disminuyen. O puede ser incluso en forma de, en este caso sería en forma de U invertida, o puede ser en forma de U, en donde una dosis baja tiene un efecto muy alto, a dosis medias el efecto es bajo, y después a dosis altas el efecto nuevamente es alto. Entonces, esta es una de las cosas que, vamos a decirlo así, maravillan o llaman mucho la atención, de que los disruptores endocrinos no van a tener una respuesta lineal como muchos de los contaminantes que hemos estudiado, el caso del arsénico, el caso del mercurio, en donde muchos de estos, pues sí, tienen una relación de tipo dosis-respuesta. Uno de los disruptores endocrinos que más se han estudiado justamente es el bisfenol A, que se utiliza para la generación de plásticos. Actualmente, pues ya está tratando de que se genere, de que llegue a que no se utilice, pero pues todavía estamos en ese camino. El bisfenol A está estudiadísimo y es un disruptor endocrino por excelencia. Este compuesto tiene una respuesta toxicológica como las que les comento, en forma de U invertida, en donde los efectos más importantes, en este caso, por ejemplo, el bisfenol A, induce la proliferación celular en células en general, pero en este estudio en particular es en cáncer de próstatas. Lo que se encontró fue que a dosis medias el efecto de proliferación celular es más alto, es más acentuado, mientras que a dosis altas o a dosis bajas, pues el efecto es menor. Entonces, nuevamente, como les decía, muchos de estos componentes, de esos compuestos, siguen este principio en donde más no siempre es mejor, o más no siempre generan un mayor efecto. Muy bien. Entonces, en este mismo sentido, estas moléculas disruptoras van a tener una respuesta farmacológica no lineal. Son moléculas que van a generar efectos adversos importantes en la salud a dosis muy bajas. Y otra característica importante que van a tener los disruptores endocrinos, no todos, pero sí muchos de ellos, es que son persistentes en el ambiente. Esto significa que pueden llegar a durar muchísimos años. Hay algunos que pueden durar unos días, incluso algunos pueden llegar a durar horas, que son los no persistentes, pero existen moléculas que pueden llegar a durar en el ambiente varios meses e incluso pueden llegar a durar varios años. En esta tabla que está aquí,
podemos identificar más o menos el tiempo de vida que tienen estas moléculas en el ambiente. Tenemos las dioxinas, que voy a platicarles más adelante, los PCBs, que duran, y son persistentes, pueden llegar a durar años en el ambiente, y la exposición es principalmente a través de la dieta. Luego tenemos las que no son dioxinas, o no se parecen a dioxinas, como los PCB, también son persistentes. Algunos pesticidas organoclorados son persistentes y que además de esto se pueden llegar a bioacumular, es decir, se acumulan en los organismos. Esto tiene un efecto importante. Los retardantes de flamas, tenemos por acá los bisfenoles, que tienen una vida media un poco más corta, pero en general una de las características importantes que tienen estas moléculas es que pueden llegar a durar muchos años en el ambiente. Entonces, esto es especialmente peligroso, por ejemplo, para los pesticidas, porque pues aunque ya no se utilicen los pesticidas que son más tóxicos o que conocemos que tienen efectos importantes en la salud, pues pueden seguir estando presentes en el suelo donde se utilizaron, y de esta manera pueden seguir contaminando los alimentos que se producen ahí. Otra característica importante que tienen estas moléculas es que son moléculas orgánicas que tienen características lipofílicas. ¿Qué significa esto? Que tienden, de entrada, que son hidrofóbicos, que no se pueden solubilizar en agua por un lado, y por otro lado es que tienden a acumularse justamente en un sitio en donde no es soluble en agua. Recordemos que lo similar solubiliza lo similar, entonces las moléculas lipofílicas justamente tienden a acumularse en el tejido adiposo. En este estudio, que me pareció un estudio muy interesante, en donde se evaluó la cantidad de contaminantes orgánicos persistentes, se midió la cantidad de estos contaminantes en tejido adiposo, en dos tipos de tejido adiposo en específico, en el visceral y en el tejido adiposo subcutáneo. Se hicieron las determinaciones de varios contaminantes orgánicos persistentes, y una de las cosas interesantes que llamó la atención fue que existe una correlación significativa y positiva entre la cantidad de contaminantes orgánicos persistentes y la cantidad de tejido adiposo en la persona estudiada. Es decir, entre mayor tejido adiposo tenga una persona, mayor cantidad de contaminantes orgánicos se depositan en ese tejido adiposo. La correlación, en este caso fue correlación de Spearman, que existe entre estas dos variables, fue de 0.63. Entonces estamos hablando de que es una correlación bastante importante. Por lo tanto, y esto, bueno, esta es una de las evidencias que sugiere, o que demuestran, que sugieren y que demuestran que estos contaminantes ambientales que actúan como disruptores endocrinos están ampliamente relacionados a los problemas de obesidad que tenemos actualmente en muchos países. México es uno de los países más obesos del mundo. Vamos a platicar de esta espiral de obesidad y exposición casi al finalizar la plática. Entonces, como les platicaba, pues estos contaminantes ambientales que son lipofílicos tienden a acumularse en los depósitos de grasa en el cuerpo. Específicamente, y aquí es en donde se ve la diferencia, en donde ya al estratificar o al separar los contaminantes orgánicos que están presentes en tejido adiposo visceral y en el subcutáneo, la cantidad más importante de contaminantes persistentes los vamos a encontrar precisamente en tejido visceral. Por lo tanto, como les comentaba, pues esto refuerza todavía más esta hipótesis de que la exposición a estos contaminantes pues tiene una relación importante con los problemas de obesidad. Entonces, como les platicaba, bueno, pues los disruptores endócrinos tienen muchas características, nos podríamos pasar hablando horas, hay clases completas de este tema. Sin embargo, aquí pues vamos a puntualizar algunas de las cosas más relevantes. Los mecanismos de acción o las formas en las que van a actuar estas moléculas son muy variadas, van a tener efecto porque pueden afectar diferentes vías, diferentes mecanismos. De hecho, un solo disruptor puede actuar a diferentes niveles, pero en general pueden actuar en una de estos cuatro mecanismos. Como les comentaba, en primer lugar está la mimetización de la acción de las hormonas, es decir, actúan como si fueran hormonas naturales, y lo que hacen es que se unen a sus receptores y estimulan o generan la respuesta que normalmente tendría ese receptor. Por un lado tenemos la mimetización y por otro lado tenemos el efecto antagónico, es decir, tienen un efecto totalmente contrario al que podrían tener las hormonas naturales.
Algunas otras moléculas, como consecuencia del anterior, alteran el patrón de síntesis, transporte y metabolismo de las hormonas, y en algunos otros casos pues pueden modular los niveles de receptores hormonales correspondientes, generando una respuesta alterada en el organismo. Como les platicaba hace unos momentos, esta molécula, el DES, que es el dietilestilbestrol, tiene una estructura química, aquí tenemos la estructura química del DES, tiene una estructura química que es muy similar a los estrógenos naturales. Entonces, debido a que estas dos moléculas, que es el DES, que les repito, actualmente ya está prohibidísimo por sus efectos importantes en la salud, debido a que estos dos químicamente se parecen mucho o a nivel ya tridimensional tienen una estructura química bastante similar, el D se puede unir a los receptores de estrógeno en las células que normalmente pues estarían siendo activadas por el estrógeno, por esta hormona natural. Por lo tanto, el DES, lo que se ha visto es que sobreestimula las células que tienen este receptor y por lo tanto causa que se prolifere de manera descontrolada estas células, lo que puede aumentar el riesgo, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Adicionalmente, como el receptor está bloqueado por esta molécula disruptora, se bloquea la acción normal del estrógeno natural, lo que provoca desequilibrio en las señales hormonales que son necesarias para el desarrollo normal del organismo. Ese es en el caso, por ejemplo, de las moléculas que mimetizan. En el caso de las moléculas que antagonizan, tenemos, por ejemplo, acá al glifosato. Este es un agente pesticida, si no me equivoco, que tiene una característica de que antagoniza, tiene un efecto contrario, en este caso es a la testosterona. Entonces, inhibe o bloquea la acción normal de una hormona, que por ejemplo en este caso que les platico es la testosterona, uniéndose a los receptores de esta hormona, pero no activan la respuesta correspondiente. Entonces, lo único que hace es que está bloqueando el receptor al que normalmente la hormona debería estar unida. Esto va a traer como consecuencia, pues que las hormonas naturales no se unan a sus receptores y por lo tanto no van a tener su función reguladora normal o la que se espera, ¿no? En el caso específico de la testosterona, pues como sabemos, esta participa de manera muy importante en la espermatogénesis en los túbulos seminíferos, participa en la maduración de los espermatozoides en el epidídimo y pues tiene por ahí una influencia importante en la actividad secretora de las glándulas sexuales secretorias. En este estudio justamente se vio el efecto que tiene el glifosato como antagonista de la testosterona, en donde me parece que este fue un estudio in vitro, fue un estudio que se hizo en un modelo animal, en donde se expuso in útero y de manera gestacional a los animales a este componente, a este compuesto que es el glifosato, que les repito es un pesticida si no me equivoco, y lo que se encontró fue que la cantidad o la producción diaria espermática en el modelo expuesto fue significativamente inferior comparado con el grupo control. Entonces, de tener una producción de 20 millones de espermatozoides diarios, pues bajó a 15. Y como les comentaba, la respuesta es no lineal, porque esperaríamos que a mayor concentración la producción espermática disminuyera, pero esto no necesariamente fue así. De hecho, aquí vemos que a una dosis mayor aumenta la producción y luego vuelve a disminuir. Esto es en cuanto a la producción diaria espermática. En cuanto al número de espermatozoides, también se observa una disminución importante con la exposición a glifosato. En cuanto a la producción de espermatozoides anormales, nuevamente vemos que en el grupo control normalmente se generan espermatozoides anormales, es un proceso fisiológico. Sin embargo, en el grupo que está expuesto a este componente, pues la cantidad de espermatozoides anormales que se generan, pues aumenta de manera muy, muy significativa. Y finalmente, en cuanto a la producción de testosterona, nuevamente tenemos el grupo control. En el grupo más alto, en el grupo que se expuso a mayor cantidad, disminuye la producción de testosterona en el organismo del modelo. Por lo tanto, como les comento, pues el glifosato, que actualmente en México traen un problemón con este producto, con este compuesto, está aprobado que tiene un efecto antagonista, en este caso específico con la testosterona, lo cual va a repercutir directamente en la salud reproductiva masculina. Otro mecanismo,
cierto mecanismo a través del cual puede actuar este tipo de moléculas, pues justamente es alterando el patrón de síntesis, transporte o metabolismo hormonal. Como les platicaba, el bisfenol A, que lo encontramos en muchos plásticos, tiene la capacidad de unirse o de alterar las enzimas ováricas, que normalmente las enzimas ováricas tienen la función de generar estrógenos que están relacionados con todo lo que tiene que ver con la homeostasis hormonal. El bisfenol A genera un desequilibrio justamente al interferir con las enzimas que regulan la producción de estrógenos, disminuyendo la producción de estrógenos. También se ha visto efectos a nivel testicular y por lo tanto alteran la homeostasis hormonal. Por otra parte, los bisfenilos policlorados, que también vamos a platicar de ellos un poco más adelante, se unen a las proteínas transportadoras de la hormona tiroidea. Estas proteínas justamente tienen la función de unirse a T3 y a T4, hormonas que se generan en la glándula tiroidea, para poder aumentar su tiempo de vida en la sangre y que de esta manera lleguen a todos los sitios en donde son necesarios. Al unirse los bisfenoles policlorados a la proteína que se encarga del transporte de estas hormonas tiroideas, lo que sucede es que se reduce la cantidad de hormona tiroidea disponible para las células y afecta el metabolismo tiroideo hormonal. Entonces, este es otro mecanismo a través de los cuales pues, las hormonas, los disruptores endocrinos van a tener efectos adversos en la salud. Entonces, les digo, estudiar esto es bastante complejo. Un disruptor endocrino no necesariamente va a estar clasificado solamente en un mecanismo de acción, sino que puede estar alterando a diferentes niveles, en diferentes tejidos, a través de diferentes mecanismos. Ahora bien, estos compuestos, les digo, vamos a platicar de manera un poco más profunda respecto a dónde o cuáles son estos tipos de disruptores que vamos a encontrar. Vamos a encontrar las dioxinas, los podemos encontrar en forma de ftalatos, los retardantes de flama, los fenoles, los bifenilos policlorados, vamos a tener los pesticidas, los hidrocarburos, policíclicos aromáticos, los fitoestrógenos, vamos a platicar un poco de estos. El primero y posiblemente uno de los más importantes, pues los pesticidas. Los pesticidas son una sustancia, o en muchos de los casos son una mezcla de sustancias, cuyo objetivo es prevenir, destruir, repeler o controlar una plaga. Estos compuestos se utilizan como reguladores en el crecimiento de plantas, también se utilizan como estabilizador del nitrógeno, y pues estos van a permitir que las cosechas no se mermen, las cosechas, que sean cada vez más productivas, y esto va a impactar de manera positiva en el consumidor final, porque a mayor volumen de producción que tenga el productor, pues más barato va a ser el producto. Sin embargo, los plaguicidas intrínsecamente son tóxicos, y estos se utilizan de manera deliberada, en muchas ocasiones se utilizan de manera descontrolada en el ambiente, son liberados justamente en el medio ambiente, y su producción, distribución y uso pues requieren regulación y controles estrictos, porque actualmente pues se están utilizando de una manera totalmente indiscriminada. Los efectos que tienen estos pesticidas sobre la fauna silvestre se han documentado y son altamente tóxicos. Uno de los pesticidas, posiblemente uno de los más estudiados, pues justamente es el DDT, que también, les repito, es un contaminante orgánico persistente, dura muchos años en la tierra, puede contaminar una cantidad importantísima de alimentos que al final de cuentas llegan al consumidor, contaminan los ambientes naturales de los animales, contaminan el ecosistema, y hay múltiples efectos que se han atribuido justamente a este pesticida, por lo cual está ya totalmente restringido, incluso está prohibido en muchos países su uso. En Estados Unidos se prohibió por allá de 1972, en México se prohibió, empezó su prohibición en el 91, terminó su prohibición total en el 2000. Sin embargo, hay un investigador aquí en México, en Durango específicamente, que ha estudiado pesticidas en leche materna, y ha encontrado, no solo ha encontrado pesticidas en la leche materna, que eso ya de entrada es grave y es muy importante, sino que al hacer la clasificación o hacer la especiación del tipo de pesticida, ha encontrado que existe DDT en leche materna. Entonces,
a pesar de que está prohibido desde hace ya 25 años, o sea, casi más de 30 que ya empezó su prohibición en la industria agrícola, pues sigue estando presente o se sigue utilizando de manera clandestina en muchos de estos sitios. Prácticamente en todo el mundo, bajo la Convención de Estocolmo del 2001, pues ya está prohibido el DTT, en regiones, excepción de algunas regiones específicas como donde la malaria es endémica, y pues a pesar de que pues ya está prohibido, les digo, hay sitios en donde se siguen utilizando. El DTT tiene muchos efectos, así como muchos otros pesticidas que también, aunque se permite su uso, pues todavía su seguridad es cuestionable. Los efectos que pueden tener los pesticidas a largo plazo sobre las poblaciones, pues son actividades estrogénicas, actividades antiandrogénicas, pueden alterar el metabolismo esteroideo, pueden alterar la funcionalidad tiroidea, pueden influir en las hormonas gonadotrópicas, pueden influir en la espermatogénesis y en general pues pueden tener un efecto importante a nivel de toxicidad reproductiva. Eso es en cuanto a los pesticidas. Las dioxinas son un tipo de compuestos orgánicos, nuevamente son contaminantes orgánicos persistentes, que se van a generar estos, pero de manera no intencional. Estos se generan en la combustión incompleta de la materia orgánica, cuando se quema, por ejemplo, o cuando se fabrican o se queman algunos compuestos orgánicos, como es el caso de los plaguicidas, de algunos tipos de plásticos, e incluso del cloro. Las dioxinas, como les comentaba, pues tienen la característica de que pueden ser muy estables en el ambiente, por lo tanto pueden durar varios años, se ha documentado su tiempo de vida hasta 11 años, y como les platicaba, como son moléculas altamente lipofílicas, tienden a acumularse en tejido adiposo. La exposición a dioxinas pues puede llegar a causar lesiones cutáneas, alteraciones hepáticas, mientras que la exposición crónica pues está relacionada con afectaciones a nivel inmunitario, del sistema nervioso, en el sistema endocrino y en la función reproductora. Los retardantes de llama bromado son otro tipo, otro grupo de compuestos químicos que podemos encontrar en el ambiente. Estos compuestos químicos se utilizan y se añaden de manera intencional a varios productos con el objetivo justamente de disminuir o reducir la flamabilidad de diversos productos. Esto de alguna manera influyen en la prevención de incendios o que retardan la propagación de los incendios. Estos compuestos pues los vamos a encontrar en materiales plásticos, en textiles, en electrónicos, en muebles y en otros productos industriales, justamente con el objetivo de hacerlos más resistentes al fuego. Sin embargo, pues nuevamente estos retardantes de llamas son contaminantes orgánicos persistentes, por lo que pueden durar mucho tiempo en el ambiente, se pueden acumular en el suelo, se pueden acumular en los sedimentos y estos se pueden acumular también en los organismos vivos. Estos retardantes de llamas también son lipofílicos, por lo tanto, especialmente en los organismos marinos, van a tender a biomagnificarse. La biomagnificación es un fenómeno en donde esta molécula pasa con el mercurio y pasa con los retardantes de llama, se consumen por los organismos más pequeños en la cadena trófica, ¿no? Entonces tenemos acá, pues el plancton, tenemos algunos animales marinos pequeños que son consumidos por animales marinos más grandes, que son consumidos por animales marinos más grandes, y así se van consumiendo unos con otros, digo, es parte de la cadena trófica normal. Aquí la cuestión, lo interesante, el problema es que estos compuestos se acumulan en los organismos más pequeños, que se acumulan en los organismos más grandes y que así van biomagnificándose. Entonces, a medida que van subiendo en la cadena alimentaria, se van acumulando en los organismos y esto representa un riesgo para los depredadores superiores, de los cuales pues estamos incluidos nosotros los humanos, ¿no? Pues sí, los mamíferos o los humanos superiores, pues. Se ha reportado efectos como disruptores endocrinos que alteran el desarrollo del sistema nervioso e incluso algunos de estos se han relacionado con algunos problemas de cáncer. Los bifenilos policlorados son contaminantes que también están presentes en el ambiente, también son contaminantes persistentes, pueden llegar a durar muchos años, se pueden acumular en la cadena alimentaria. Actualmente, hasta donde tengo entendido, ya no se utilizan de manera tan discriminada. Se utilizaron durante muchos años como selladores,
tintas, papel carbónico, aditivos para pinturas, refrigerantes, lubricantes, se utilizaron en muchos productos electrónicos. Sin embargo, como les comentaba, pues se dejaron de utilizar a partir de la década de los 70 y por lo tanto algunos equipos electrónicos que se fabricaron previo a esta época, pues todavía los pueden contener. Estos compuestos, que son los bifenilos policlorados, pues pueden llegar a afectar el desarrollo de los fetos, alterando específicamente el sistema nervioso, los órganos y varios tejidos, y pues pueden llevar en muchos de los casos a la pérdida fetal. Generan deficiencias en el neurodesarrollo, alteraciones neuropsicológicas en la atención, en el aprendizaje y en el desarrollo psicomotor. Los ftalatos, pues les digo, los vamos a encontrar, también son compuestos químicos que se utilizan en la fabricación de plásticos, los podemos encontrar en los juguetes, aquí es en donde se vuelven peligrosos, especialmente para la población infantil, se pueden encontrar también en los suelos, en cosméticos, en los productos de belleza, en algunos envases de alimentos, en plásticos, insecticidas, entre muchos otros. Nuevamente, como parte de este grupo de disruptores endócrinos, pues tienen una actividad antihormonal, lo que afecta el desarrollo endocrino, y estos se han estudiado mucho en el desarrollo del sistema reproductivo de los niños y de los fetos. Algunos de estos ftalatos están prohibidos en la Unión Europea desde 1999, sin embargo, su uso también está bastante extendido en el mundo. Uno de los compuestos que más se ha estudiado y posiblemente uno de los más famosos, pues justamente es el bisfenol A. El bisfenol A es un compuesto químico que se utiliza en la fabricación de plásticos, tiene la característica de que va a generar plásticos suaves, por lo tanto, se utilizan para generar plásticos transparentes, rígidos, para poder ser utilizados como dispensadores de agua, recipientes de almacenamiento, y en muchos de los casos, durante muchos años, se utilizó como producto para generar botellas de bebidas reutilizables para los bebés. Se considera justamente que los biberones, estos los que utilizamos para alimentar a los pequeñitos, son los más afectados por la exposición a estos compuestos, tanto en la etapa embrionaria como en la etapa de lactancia, porque tienen un papel importante en la interferencia a nivel hormonal. El bisfenol A, pues sí está muy ampliamente utilizado, especialmente en todo lo que tiene que ver con plásticos. Como les comento, pues los más importantes son los biberones, y justamente a partir de todo este conocimiento que se tiene, el efecto que tiene el bisfenol A sobre la salud, pues actualmente en México y en el mundo se está empleando o se están haciendo este tipo de productos que están destinados a poblaciones pediátricas, a poblaciones infantiles, que son libres del BPA. Entonces, por ejemplo, yo que acabo de, recientemente, hace 7 meses, que nació mi bebé, pues sí fuimos bastante cautelosos a la hora de comprar este tipo de productos, tratando de buscar la leyenda dentro del producto que dice que son 0%, o sea, que son totalmente libres de BPA o que no contienen bisfenol A. Este compuesto, como les platico, pues tiene múltiples efectos a muchos niveles, a nivel de reproducción, alterando la fertilidad, la función sexual masculina, calidad de los espermatozoides, en el desarrollo tiene una influencia importante en el peso al momento del nacimiento, anormalidades en los genitales masculinos, anormalidades en el comportamiento o neurodesarrollo en la infancia. También está relacionado por ahí con algunos problemas de asma y algunas condiciones respiratorias en la infancia. A nivel metabólico está relacionado con problemas de diabetes tipo 2, alteraciones cardiovasculares, hipertensión y niveles de colesterol en sangre, en la funcionalidad del hígado y en problemas de obesidad. Y pues también están estudiados a nivel de la función tiroidea, función inmunológica, estrés oxidativo, inflamación y en general a muchos niveles en la expresión génica. El bisfenol A es indiscutiblemente uno de los contaminantes que más se han estudiado, que, como les comento, pues uno de sus usos más importantes es a través de los plásticos. Sin embargo, también es ampliamente utilizado en el papel térmico. El papel térmico que se utiliza en los tickets justamente tiene la función de generar digamos, de que se genere el producto, que se genere el ticket a través de variaciones del calor.
Entonces, el bisfenol A, este es un estudio del año 2017, es relativamente reciente. El bisfenol A sigue siendo el revelador de color más comúnmente utilizado en este tipo de productos, en estos recibos, en estos tickets que nos dan en los supermercados, y se han encontrado cantidades altas, importantes en este tipo de papel, hasta 42.600 microgramos por gramos de papel, aunque se espera que su uso vaya disminuyendo. El papel térmico, por todo esto, puede ser una fuente de exposición potencial a estos contaminantes, especialmente en las poblaciones o en las personas que pueden estar expuestas de manera ocupacional. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que se dedican a cobrar en estos sitios de autoservicio, pues están en contacto constante con los tickets, con estos recibos, a través de los dedos, a través de la piel se puede absorber, y es que ese es uno de los problemas. El bisfenol A puede penetrar la piel y puede alcanzar la sangre. Sin embargo, pues hay varios factores que dependen que van a alterar o van a tener ahí influencia en la absorción a través de la piel. Tiene que ver el nivel de grasa en los dedos, tiene que ver el uso de cremas, tiene que ver incluso el tiempo que nosotros duramos con el papel en las manos. Sin embargo, como les comento, pues aún está en controversia si la exposición a través del papel pues puede llegar a tener un impacto importante en la exposición a este componente. Sin embargo, indiscutiblemente la información es limitada y los resultados que actualmente existen, pues aún son contradictorios. De lo que tenemos que tener presente, pues es que el bisfenol A está presente en el ambiente y tiene efectos importantes en la salud. Bueno, eso es así como que de manera muy general los disruptores endocrinos, sus características y algunos de los más importantes y los sitios a través de los cuales podemos estar expuestos. A continuación, y ya en los 15, 20 minutos que me quedan de plática, pues les voy a platicar un poquito de los mecanismos de acción endocrina, pero ya específicamente a nivel de órganos y tejidos, ¿no? Me gustaría hablarles un poco del eje hipotalámico pituitario tiroideo. Vamos a platicar un poco respecto a la funcionalidad, o más bien a la alteración que puede generarse por exposición a estos contaminantes a nivel tiroideo. Este eje, pues que está a nivel del eje hipotalámico pituitario en el cerebro y tiroideo, pues en la glándula tiroides, es responsable de la síntesis y almacenamiento de las hormonas tiroideas. La tiroides pues, es una glándula que está ubicada debajo del cuello, que está formado por lóbulos y que justamente aquí es en donde se generan las hormonas tiroideas que tienen múltiples efectos en nuestro organismo. La forma en la que se regula, pues es justamente a través de todo el eje que involucra el hipotálamo, la glándula pituitaria y la tiroides, en donde el hipotálamo sensa los niveles de hormonas tiroideas, en respuesta genera la hormona TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta estimula la glándula pituitaria, que en consecuencia va a generar la liberación de la hormona TSH o la hormona tirotropina o la hormona liberadora de tirotropina, la hormona estimuladora de tiroides, perdón, y esta va a actuar a nivel tiroideo justamente provocando o estimulando la producción de T3 y T4. De esta manera, de manera negativa o como retroalimentación negativa, pues se inhibe la síntesis de estas dos hormonas a nivel cerebral y de esta manera se regula el eje. Sin embargo, pues los efectos adversos que se van a generar por alteración a este nivel son muy variados. Desde el embarazo están relacionados ampliamente con la fertilidad femenina, abortos espontáneos, el mal desarrollo del cerebro fetal, lo que conocemos como cretinismo. En la infancia están relacionados con bajo coeficiente intelectual, retraso en el aprendizaje, retraso mental, retraso motor, desarrollo motor retrasado, perdón, y en la adultez, en la adolescencia, pues también tienen múltiples efectos. Dentro de los disruptores endocrinos o dentro de las moléculas que sabemos que pueden afectar la funcionalidad tiroidea, se encuentran estas moléculas que inhiben la captación de yodo. El yodo es el elemento limitante en la síntesis de hormonas tiroideas. El yodo es el elemento que va a indicar si podemos generar hormonas o no. De hecho, la deficiencia de yodo pues es propiamente el principal motivo por el cual se pueden generar disrupciones a este nivel. El mecanismo por el cual se capta el yodo en la tiroides es muy complejo, está perfectamente descrito. Entra a través de una proteína específica, una proteína importante que se llama NIS, que es el importador de sodio yodo, y esta proteína que capta yodo
puede ser bloqueada por diferentes contaminantes ambientales que funcionan como disruptores endógenos. Tenemos los percloratos, los tiocianatos y los nitratos. Los percloratos son contaminantes ambientales, se emplean en los fuegos artificiales, en las señales luminosas, en la pólvora, en los explosivos, y forman parte importante de los sistemas de bolsa de aire de los vehículos. La bolsa de aire que se abre cuando hay algún accidente, pues utiliza percloratos como agente que participa en este proceso. Los tiocianatos se van a formar por la combinación de azufre, carbono y nitrógeno, y están presentes en varios alimentos, están presentes en varias plantas, y los vamos a encontrar también de manera natural en ciertos alimentos, como es el caso de las alcaparras, la coliflor, el brócoli, el rábano, entre muchos otros. Finalmente, los nitratos, aquí también les podré hablar mucho de los nitratos, pues estas son sales que se utilizan como fertilizantes, se utilizan como donadores, como nitrógeno para las plantas, para que puedan tener cosechas más grandes, y estos tienen la capacidad de concentrarse, especialmente en los vegetales de hoja verde. Adicionalmente, los nitratos se utilizan como aditivos alimentarios, retrasan el crecimiento de bacterias, dan un sabor salado a los alimentos, fijan el color y el sabor de ciertos alimentos. De lo que podemos hablar aquí es que estas moléculas que están presentes en el ambiente y que contaminan nuestro ambiente van a alterar de manera importante la fertilidad, especialmente la fertilidad femenina, a través justamente de una alteración a nivel tiroidea. Entonces, en este análisis, en este artículo de revisión, se evaluaron la exposición a diferentes componentes, como es el caso del tiocianato, y lo cual estaba relacionado positivamente o negativamente con alteraciones a nivel de TSH y alteraciones a nivel de T4 libre. En cuanto a los nitratos en agua, que son la fuente de exposición más importante, también están muy implicados en los problemas de salud femenina, particularmente con los problemas de embarazo pretérmino, con los problemas de fertilidad, y en algunos casos se ha visto, por ejemplo, en este estudio del 2024 se documenta la exposición a estos contaminantes ambientales con anomalías congénitas, con nacimiento prematuro y con resultados adversos en el embarazo. En general, como les comentaba, la alteración a nivel tiroideo pues va a generar muchos efectos importantes en la salud, que pueden ir desde la parte gestacional, en la parte de la infancia, en el embarazo o en la vida adulta, y pues prácticamente todos los contaminantes que platicamos pueden llegar a afectar la funcionalidad de la tiroides. En el caso, por ejemplo, del perclorato, tiocianatos y nitratos, que son los que platicaba que interfieren con la captación de yodo. Tenemos por acá los PCDs, tenemos las dioxinas, y tenemos otros compuestos importantes como los pesticidas que van a bloquear o van a inhibir la función de la tiroides. En cuanto al sistema hormonal femenino, seguimos hablando de salud femenina en este sentido, pues el eje hipotalámico pituitario gonadal, pues también ahí se encarga de regular todo lo que tiene que ver con los cambios fisiológicos propios de la mujer, el control de la ovulación, participan a estos 3 niveles, y nuevamente se ha observado que existen desequilibrios hormonales en la mujer que pueden ser provocados justamente por estos disruptores, o no podemos atribuirlos todos los desequilibrios hormonales a estos agentes contaminantes. Sin embargo, sí están relacionados y se han visto que están implicados, por ejemplo, en la foliculogénesis y la esteroidogénesis, que es la formación de hormonas esteroideas y de los folículos específicamente, propiamente por BPA, que es un contaminante ambiental, el bisfenol A. También se ha visto, por ejemplo, que la exposición temprana a dosis bajas de BPA altera la funcionalidad normal del eje reproductivo en algunos modelos, como es el caso de algunas ratas, y pues de esta manera pues van a afectar la salud hormonal femenina. Les digo, los contaminantes orgánicos persistentes se encuentran también influyendo la cantidad de hormonas esteroideas que están presentes en el organismo, y pues de esta manera van a tener problemas las mujeres con cuestiones específicamente relacionadas a la fertilidad.
Para ya ir terminando y dejar un poco de tiempo por si hay alguna pregunta o alguna aportación, hay alguna relación interesante que a los que les platicaba al principio de la plática, hay una relación interesante entre esta cuestión de los disruptores endócrinos y la obesidad. Se ha observado que muchos de estas moléculas que nuevamente contaminan el ambiente actúan como obesógenos, es decir, promueven la adipogénesis y promueven el aumento de peso. Justamente como les platicaba de que muchas de estas moléculas son altamente lipofílicas, tienden a retenerse en el tejido adiposo e incrementan su retención. Ya les mostraba también algunos estudios que relacionan la adiposidad con la cantidad de disruptores endócrinos. Esto pues justamente va a provocar que se retengan, va a incrementar la obesidad y ofrece este mecanismo o esta hipótesis que les platico, podría ofrecer una explicación sobre por qué la obesidad es un factor de riesgo subyacente a enfermedades tan complejas como el cáncer. Lo que se observa aquí de la obesidad, de la actividad obesogénica, es que estas moléculas que son obesogénicas se acumulan en el tejido adiposo. El tejido adiposo, por lo tanto, va a aumentar. Nuevamente nos exponemos a estos disruptores endócrinos, lo cual va a provocar que se acumule en el tejido adiposo, lo cual va a provocar que aumente el tejido adiposo. Esto nuevamente va a incrementar la masa corporal. Nos exponemos otra vez a los disruptores endócrinos que se acumulan todavía más en estos depósitos de grasa que actúan como mesogénicos y aumenta la grasa corporal, y de esta manera vamos a entrar en una espiral en el cual la exposición a estos componentes ambientales va a ir aumentando en la masa corporal, específicamente lo que tiene que ver con las cuestiones de lípidos. Entonces, esto va a causar una espiral hacia el aumento de grasa corporal y por lo tanto va a aumentar la carga corporal de estos disruptores. Entonces, la reducción a la exposición a estos agentes obesogénicos, que son estas moléculas, pues es importante pues, en toda la vida, pero especialmente en las primeras etapas de la vida, ya que de esta manera pues, se podría contribuir a reducir la obesidad en la población. Ya para terminar, todo lo que les platico son evidencias científicas, son datos que están en internet, que están en documentos científicos, estamos expuestos a ellos a través de múltiples mecanismos, estamos expuestos a estos a través de muchas vías, y es prácticamente imposible no estar en contacto con estos compuestos. Sin embargo, pues sí hay un par de recomendaciones que podemos seguir con el objetivo de reducir la exposición a estos compuestos. En primer lugar, entre los alimentos, entre los alimentos, perdón, más contaminados están las frutas y las verduras. Por lo tanto, una recomendación que es en muchas agencias internacionales es priorizar el consumo de productos ecológicos, productos que sean libres de pesticidas. Es preferible consumir frutas y verduras frescas antes de las congeladas y en medida de lo posible antes de su consumo, lavarlas exhaustivamente y en cuanto sea posible, pues pelarlas, ¿no? Quitar la parte exterior de la fruta. Utilizar materiales inertes como el vidrio, estos vamos a evitar que se contaminen los alimentos a través de estos componentes. Utilizar fibras naturales, reducir el consumo de alimentos enlatados, no solamente por los disruptores endócrinos, sino también por el uso de sodio, por ejemplo, que puede llegar a tener. Reducir el consumo de alimentos precocinados. Los alimentos frescos deben de ser el pilar de la dieta y hay que evitar los alimentos procesados que contienen aditivos químicos, los cuales pues también pueden tener un efecto tóxico similar. Es importante que leamos la etiqueta de los cosméticos y de los productos de limpieza, saber qué tipo de componentes están utilizando. Hay algunos cosméticos que pueden llegar a contener este tipo de contaminantes, no recalentar o no calentar los alimentos en recipientes fabricados con bisfenol A. De hecho, hay algunos plásticos en donde dice que son seguros para poderse utilizar en el microondas y algunos, porque muchos de ellos, pues como les comento, pueden tener bisfenol A. Dentro de lo posible, consumir carnes sin hormonas, sin pesticidas, sin fertilizantes, aunque actualmente pues va a ser muy complejo. Lavar las manos con frecuencia, ya que en la vida diaria nos exponemos a estos agentes químicos, por ejemplo, a través de los tickets que nos dan en los sitios de autoservicio. Evitar el uso de insecticidas en casa y en los alrededores, especialmente si tenemos pequeños o tenemos niños en casa. Utilizar productos de higiene libre de parabenos, no abusar de las toallitas húmedas, de las toallitas higiénicas, y en medida de lo posible evitar el uso de antiadherentes como es el caso del teflón.
Hay una película buenísima, me parece que está en Netflix, se llama El costo de la verdad, si no me equivoco, en inglés se llama Dark Waters, así como Aguas Oscuras, en donde justamente platica la historia del teflón y de cómo fue el proceso por el cual se dieron cuenta de que, uno, era altamente tóxico y dos, los efectos que generaron en la población. La Unión Europea prohibió justamente el uso de ácido perfluorooctanoico desde el año 2017, aunque en algunos casos específicos se va a ampliar su uso hasta el año 2023. Entonces, en medida de lo posible, pues hay que utilizar productos en la cocina que no tengan antiadherentes por el riesgo de que tiene de la presencia del ácido perfluorooctanoico o el teflón. En conclusión, bueno, pues los disruptores endocrinos son moléculas que atentan contra la salud, no solamente de las personas, sino de ecosistemas completos. Estamos hablando de flora, fauna y poblaciones humanas, entre los cuales, pues posiblemente la población femenina es una de las más sensibles. Se han generado avances importantes en materia de regulación. Actualmente, pues ya tenemos normativas que regulan el uso de estos compuestos. Sin embargo, pues aún queda mucho camino por recorrer. Realmente hay poco que podemos hacer para evitar la exposición debido a que estos compuestos pues están prácticamente en todo lo que utilizamos de manera cotidiana y por lo tanto están presentes en el ambiente. Sin embargo, como comunidad médica científica, es importante que se sigan generando evidencias científicas de los efectos que tienen estos compuestos sobre la salud humana. Y todo esto pues con el fin de seguir documentando las consecuencias de su uso para exigir a nuestros gobiernos normativas reales que realmente protejan a la población y que pues que de esta manera podamos alcanzar un ambiente sano y libre de contaminantes. Esta es la plática que les tenía preparada. Sé que son muchas cosas de las que platicamos. Este tema es muy, muy largo y es muy complejo, pero la idea es que se lleven de manera general dónde y cómo podemos estar expuestos a estos agentes y en medida de lo posible, pues algún par de recomendaciones respecto a cómo evitar su exposición. Entonces, pues no me queda más que nuevamente agradecer la invitación. No sé si hay algún otro comentario o algo ¿Qué aportar, doctora? No, muchísimas gracias por la presentación, súper clara. Y ahí está la doctora González Negri. Bueno, Efraín, muchas gracias. Bueno, te dejé en buenas manos, que es